¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar esta vez con un ejercicio más acerca del teorema de Stevin, pero esta vez con un tema mucho más desafiante, pues demostraremos aquí todos nuestros conocimientos matemáticos. El ejercicio dice, en la figura se muestran dos cilindros verticales comunicantes, cuyos émbolos tienen una masa 1 de 2 kilogramos y una masa 2 de 3 kilogramos. Cuando la pesa de masa 1 que vemos aquí de 1 kilogramo se coloca en el émbolo 1, esto resulta estar 12 centímetros más abajo que el émbolo 2 en la posición de equilibrio. Es decir, que cuando esta pesa se coloca exactamente en esta posición sobre el émbolo 1, ellos dos llegan a estar en un equilibrio estando exactamente con una distancia de 12 centímetros entre cada émbolo. Ahora, si la pesa se pone en 2, o sea, esta misma pesa se la lleva pero sobre el émbolo 2, pasa lo mismo, es decir, este se ubica 12 centímetros por debajo del émbolo 1, o sea, se invierten las situaciones. Y nos pregunta el ejercicio, ¿cómo estarán ubicados los émbolos cuando se retire la pesa del sistema? Como ven aquí, ya tenemos los datos. La masa 1, en este caso, es de 2 kilogramos, la masa 2 me dice que es de 3 kilogramos. Además, tenemos la masa extra, que sería la masa de la pesa, de 1 kilogramo, y me dice que la altura entre ellos es de 12 centímetros por debajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar en primer lugar elaborando nuestro sistema de ecuaciones, puesto que me pregunta la posición de los émbolos cuando estos estén en equilibrio. Entonces tendríamos que trabajar nosotros con un pequeño sistema de ecuaciones y de manera tal a poder hallar ese valor de la altura, puesto que cuando ellos estén en equilibrio, uno de ellos estará por debajo. Entonces, para poder hallar ese valor de altura, necesitamos tener exactamente los valores de las áreas transversales de cada uno de los émbolos, de modo a poder hallar ese valor de altura del equilibrio de los dos émbolos sin la pesa. Para ello, vamos a trabajar en primer lugar en una situación inicial y decimos que en la situación inicial vamos a llamarla situación A. Para la situación A, nosotros vamos a obtener lo siguiente. O sea, para la situación A, yo voy a decir el émbolo 1 está por debajo del émbolo 2. O sea, el émbolo 1 está más abajo que el émbolo 2. Podemos decir también está por debajo, que es la misma cosa. Más abajo que el émbolo 2. Entonces, para armar este sistema de ecuaciones, nosotros vamos a decir lo siguiente, que sería esta situación que vemos en el gráfico. Es decir, si nosotros aquí trazamos una línea que sea recta y por sobre todo una línea horizontal, entonces podemos decir aquí que vamos a tener un punto A. En este lugar yo puedo tener un punto A y acá puedo tener un punto B. Y voy a decir entonces lo siguiente, que sobre el punto A existe la misma presión que existe sobre el punto B. Es decir, sobre mi punto A voy a tener una presión total que va a ser igual a la misma presión total que existe sobre el punto B. Por ende, yo puedo decir aquí que sobre la presión sobre el punto A, yo voy a tener simple y sencillamente la presión que va a ejercer el émbolo 1. Es decir, voy a tener la fuerza 1 dividida el área número 1. Y para el punto B voy a decir que tengo la presión que me ejerce el émbolo 2 y también tengo aquí la presión ejercida por el agua. Es decir, que en este sistema yo voy a tener necesariamente la presión del líquido, es decir, presión hidrostática. Entonces acá voy a escribir la presión hidrostática del agua, porque me dice que los vasos comunicantes tienen adentro agua, entonces más lo que sería la presión de la masa, es decir, fuerza 2 sobre área número 2. Entonces, como ya sabemos, la fuerza que ejercen los émbolos es la fuerza peso. Entonces, el peso 1 sobre el área 1 es igual a la presión hidrostática del agua más lo que sería el peso 2 dividido el área número 2. El peso 1 yo sé que tiene que ser la masa total que hay
sobre el émbolo. En este caso, yo tengo aquí una masa que es del émbolo y la masa de la pesa. Entonces aquí, para tener la masa, yo voy a decir que el peso sería masa 1 más la masa extra. Y esto multiplicado por la gravedad. Y todo esto dividido mi área número 1. Es igual a la densidad, entonces sería densidad del agua por la gravedad por mi altura de agua. Esto le sumo entonces la presión 2. Como en este caso yo solamente tengo el émbolo, entonces mi peso número 2 va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la masa 2 por la gravedad dividido ¿qué cosa? Dividido el área número 2. Entonces ahí yo ya tengo una de las ecuaciones que necesito trabajar en esta oportunidad. Es decir, voy a tener entonces la oportunidad también aquí de simplificar la gravedad, puesto que la gravedad la encontramos en este caso en los tres términos. Entonces puedo simplificar la gravedad en cada uno de ellos. Entonces me quedaría como una ecuación final en esta primera parte mi masa 1 más la masa extra dividido ¿qué cosa? Dividido mi área número 1. Esto es igual a la densidad del agua, densidad del H2O por la altura de H2O, más lo que sería mi masa 2 dividido el área número 2. Aquí nosotros necesitamos hallar las áreas respectivas. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todos los valores que ya tenemos. Entonces decimos aquí masa 1, que ya nos decía el ejercicio que era de 2 kilogramos, y la masa 2 de 3 más la extra que era de 1 kilogramo. Entonces va a ser aquí mi masa número 1, que es de 2 kilogramos, más la masa extra, que ya sabemos que es de 1 kilogramo, sobre mi área número 1. Es igual a la densidad del agua, que sabemos que es 1000, por la altura de agua por encima de lo que sería la situación de equilibrio, o el punto B en este caso. Como ya sabemos, esta altura que vemos aquí es de 12 centímetros. Entonces, como es de 12 centímetros, dividimos entre 100 y obtenemos 0,12 metros. Entonces aquí multiplico por 0,12 más lo que sería mi masa número 2, que ya sabemos que es de 3 kilogramos. Entonces obtenemos acá más 3 dividido el área número 2. Entonces tendríamos aquí 3 dividido el área 1 es igual a 1000 por 0,12, que me daría en total 120, más 3 dividido mi área número 2. Ahora, trabajando algebraicamente con esto, podríamos obtener lo siguiente. Pasamos al otro miembro, lo que sería entonces menos 3 área 2, y tendríamos 3 sobre área 1 menos 3 sobre área número 2. Esto es igual a 120. Aquí lo que podemos hacer es el mínimo común múltiplo, es decir, área 1 por área 2 sería nuestro mínimo. Todo esto dividido, entonces ¿cuánto? Área 1 por área 2 dividido área 1 me da 3 veces el área número 2, menos área 1 por área 2 dividido área 2 me daría entonces por 3 menos 3 veces el área número 1. Y esto es igual a 120. Entonces, de aquí yo podría obtener 3 veces el área 2 menos 3 veces el área 1 es igual a 120 por área 1 y por área 2, pasando al otro miembro multiplicando mi denominador. Ahora, como vemos que todos los términos son en este caso divisibles entre 3, yo puedo dividir todos ellos entre 3. Es decir, digo que todo esto quedaría dividido 3 y me quedaría entonces área 2 menos área 1 igual a ¿cuánto? Igual a 120 dividido 3, que es 40. O sea, es igual a 40 área 1 por área 2. Y aquí obtenemos nosotros nuestra primera ecuación. Es decir, tenemos área 2 menos área 1 es igual a 40 a 1 por A2.
que es la situación inicial. Veamos ahora la misma situación, pero en el caso en el cual ahora nuestro émbolo 2 esté 12 centímetros por debajo del émbolo 1. Entonces, trabajando con este gráfico nuevamente, yo puedo decir lo siguiente. Vuelvo a escribir el mismo gráfico y veo las situaciones de trabajo. Entonces, aquí yo puedo tener lo siguiente. Vamos a extraer el gráfico hasta este punto y de modo a que podamos trabajar con el mismo. Entonces aquí yo voy a obtener que todo mi gráfico va a ser muy parecido, pero con la diferencia de que ahora yo voy a trabajar con que mi émbolo 2 esté por debajo de mi émbolo número 1. Entonces, si yo me imagino que este émbolo 2 está por debajo del émbolo 1, yo puedo decir entonces, así mismo como dijimos en el punto inicial, vamos a tomar una situación B. Entonces, mi situación B sería el émbolo 1, encima del émbolo 2. O también podemos escribir el émbolo 2 por debajo del émbolo número 1, que sería la misma cosa. Entonces, teniendo en cuenta que podemos trazar la misma cosa que ya hicimos en el punto anterior, vamos a decir entonces que la presión total sobre el punto A sería igual a la presión total sobre el punto B. Pero en esta situación vamos a tener este émbolo por debajo. Entonces podemos imaginarnos aquí que aquí tenemos ahora el émbolo número 2 y todo esto estaría con la pesa de 1 kilogramo por encima. Entonces, como yo voy a tener aquí, entonces podemos decir que aquí va a haber la diferencia de altura h. Por tanto, yo digo aquí, entonces teniendo en cuenta que mi situación de equilibrio sería aproximadamente entonces esta, yo voy a decir que como ahora mi émbolo 1 está encima del émbolo 2, como nosotros teníamos acá la situación contraria, ahora vamos a obtener la situación un poquito diferente, puesto que vamos a sumar esta presión hidrostática del lado de ¿quién? Del lado de A. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a decir que voy a tener en el lado de A una cierta presión de agua. Entonces yo voy a decir aquí que sobre el punto A, en primer lugar aquí, y aquí voy a tener mi punto B. Entonces sobre A voy a decir masa del émbolo 1, o bien puedo escribir primeramente las ecuaciones, o sea, la presión sobre A más lo que sería la presión hidrostática de agua. Y del otro lado solamente tengo la presión sobre B. Por tanto, presión sobre A me daría en este caso simple y sencillamente el peso del cuerpo A o el peso 1 dividido el área número 1 más la densidad del agua del H2O por la gravedad por altura de H2O. Y esto es igual a ¿qué cosa? Es igual a la presión B, es decir, al peso número 2 dividido el área número 2. Entonces, el peso 1, en este caso, ¿cómo sería? El peso 1 sería simplemente la masa 1 sobre el área 1, más, otra vez, densidad del agua por gravedad por altura de agua. Esto es igual a el peso 2, ahora sería en este caso la masa 2 más la masa extra. Y todo esto multiplicado por la gravedad dividido el área número 2. Nuevamente aquí podemos nosotros simplificar el valor de la gravedad. Es decir, aquí simplificamos la gravedad y la gravedad. Como ven, en el punto inicial olvidé colocar la gravedad, puesto que peso es masa por gravedad. Pero, como sabemos, podemos ahí simplificar todos los términos de la gravedad. Ya nos libramos entonces. Por ende, aquí escribimos lo siguiente. Masa 1 sobre el área 1 más lo que sería densidad del agua por altura del agua. Es igual a masa 2 más la masa extra sobre lo que sería el área número 2. Bueno,
Entonces, ya sabemos que la masa del émbolo 1 es de 2 kilogramos y la masa del émbolo 2 es de 3. Entonces tendríamos aquí 2 veces, o sea, 2 kilogramos dividido área 1 más 1000. Y sabemos que la diferencia de altura también es 0,12 en este lado y es igual a 3 más 1 dividido el área 2. Por ende tendríamos aquí 2 veces 2 kilogramos dividido área 1 más 1000 por 0,12 que sería 120 es igual a 4 sobre el área 2. Y ahora vamos a realizar el mismo trabajo algebraico que ya realizamos en el punto anterior, es decir, acá podemos ahora dejar positivo nuestro valor de 120 en este miembro y pasamos al otro miembro menos 2 veces el área número 1. Nuevamente hacemos aquí el mínimo común múltiplo y tendríamos 120 dividido área 1 por área 2. Entonces, área 1 por área 2 dividido área 2 me queda 4 veces el área número 1 menos área 1 por área 2 dividido área 1 me queda entonces multiplicado por 2, 2 veces el área 2. Pasando hasta el otro miembro tenemos 120 de área 1 por área 2 es igual a 4 veces el área 1 menos 2 veces el área número 2. Vemos que los tres términos son divisibles entre 2. Entonces, dividido 2, todos los términos tendríamos 60 área 1 por el área número 2 es igual a 2 veces el área 1 menos el área número 2. Y aquí tenemos la otra ecuación que vamos a trabajar en esta situación. Por ende, trabajando ahora con esta ecuación y con la ecuación que hallamos anteriormente, ya podemos hallar los valores de las áreas, puesto que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, trabajando con el sistema de ecuaciones aquí, vamos a decir entonces, sistema de ecuaciones. Entonces decimos, la ecuación inicial o la ecuación número 1 que nosotros habíamos trabajado es A2 menos A1. A ver, A2 menos área 1 es igual a 40 por área 1 por área 2. Y esta ecuación ahora sería entonces 2 veces el área 1 menos el área número 2 es igual a 60 veces área 1 por área número 2. Bueno, ahora trabajando con estas ecuaciones podemos utilizar cualquiera de los sistemas que ya conocemos. Yo voy a optar por trabajar con el sistema con la forma siguiente, es decir, voy a multiplicar por 2 mi ecuación inicial. Si multiplico por 2 mi ecuación inicial, esto resultaría de la siguiente manera. Tengo 2 por área 2, va a ser 2 área 2, menos 2 área 1 es igual a 40 por 2, sería 80 veces área 1 por área 2. Y la de abajo copio así como está. 2 área 1 menos área 2 es igual a 60 área 1 por área número 2. Entonces, como ven aquí, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos sumar ambos lados de ambos miembros de la ecuación. Si sumamos ambos miembros de la ecuación, obtendríamos entonces lo siguiente. Yo puedo aquí escribir entonces 2 veces área 1 menos 2 veces área 1, sabemos que se simplifica. Entonces tenemos 2 menos 1, tenemos una sola vez aquí el área número 2. Entonces tenemos área 2 igual a 80 más 60, 140, área 1 por área número 2. Como vemos aquí, en los dos términos tenemos área 2. Entonces puedo pasar dividiendo área 2 dividido área 2 y esto me queda 140 por el área número 1. Es decir, entonces que aquí simplificando me queda 1 es igual a 140 del área número 1. Por ende, yo puedo decir que el área 1 sería 1 sobre 140 metros cuadrados, puesto que estamos utilizando las unidades de metros cuadrados. Entonces, reemplazando este valor que acabamos de obtener
en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos aquí, podríamos obtener el área número 2. Entonces, voy a escribir entonces en el área número 2 lo siguiente. Voy a decir en la ecuación 1, área 2 menos área 1 es igual a 40 por área 1 por área número 2. Y reemplazando el valor de A1 obtendríamos entonces el resultado. Es decir, área 2 menos área 1, que es 101 sobre 140, es igual a 40 por lo que sería nuestro valor de área 1, 1 sobre 140, por el área número 2. Entonces, aquí podemos escribir entonces área 2 menos 1 sobre 140 y es igual a 40 por lo que sería 1 sobre 140. Entonces aquí obtendríamos lo siguiente, que sería 2 sobre 7. Entonces aquí tengo 2 sobre 7 del área número 2. Por tanto, área 2 menos 2 séptimos del área número 2 es igual a 1 sobre 140. Ahora, 1 menos lo que sería 2 séptimos del área número 2 me daría 5 séptimos del área número 2. Esto es igual a 1 sobre 140. Pasando este valor de 5 séptimos al otro miembro, obtengo entonces que área 2 es 1 sobre 140 dividido 5 séptimos. Por tanto, ahí tenemos el área número 2. Es decir, 1 dividido 140 sobre 5 dividido 7. Y eso me da 1 sobre 100, como dijimos anteriormente, metros cuadrados. Y ahí tenemos los valores de las respectivas áreas. Entonces, de una forma mucho más rápida, podemos nosotros ahora trabajar con lo que ya pedía el problema. Recuerden ustedes que aquí pueden trabajar con cualquier forma de resolución de sistema de ecuaciones. Yo opté por esta porque me parece la más rápida y la más fácil, pero dejo a criterio de ustedes utilizar cualquiera de los sistemas. Bueno, entonces, como ya tenemos aquí los valores de las respectivas áreas, nosotros lo que debemos de hacer ahora es trabajar con el problema. Como decía que nos preguntaba cómo estarán ubicados los émbolos cuando se retire la pesa del sistema. Bueno, como la masa del émbolo 2 es mucho más grande que la masa 1, yo tengo que suponer entonces que aquí se retira la pesa m, o sea, la pesa más pequeña de los émbolos, y estos se van a equilibrar. Y allí aplicaremos la igualdad de presiones entre dos puntos nuevamente, teniendo en cuenta siempre que esta masa más grande estaría por debajo de la masa más pequeña. Entonces sería una situación muy parecida a la que trabajamos aquí. Entonces decimos nuevamente nosotros, para poder resolver este ejercicio, decimos entonces que en este caso yo voy a tener lo que sería el émbolo número 2 por debajo del émbolo 1, teniendo en cuenta que nuestro émbolo ahora va a estar equilibrado sin la masa. Entonces aquí yo voy a decir que la presión total sobre un punto A tiene que ser igual a la presión total sobre un punto B. Otra vez utilizando el teorema de Stevin. Como vemos, aquí va a ser el punto A, que en este caso estaría por encima. Por ende, como este punto estaría por encima al hablar de un equilibrio, entonces podemos decir nosotros que el punto A sobre el punto A, que podemos tomarlo al igual que en el punto anterior y decir que nuestro émbolo 2 estaría aproximadamente en un punto aquí, siempre como es mayor por debajo del punto inicial. Entonces, decimos que para este punto, teniendo en cuenta que esta masa ya no existe, tendríamos entonces la masa 1, o sea, la presión, que sería fuerza 1 sobre área 1, más la presión hidrostática de agua. Es igual a lo que sería la fuerza 2 sobre el área 2, teniendo en cuenta que aquí solo actuaría el émbolo 2. Entonces, fuerza 1 sobre área 1 ya sabemos que es el peso, o sea, masa 1 por gravedad dividido el área 1. Es igual, en realidad, disculpen, sería sumando más
densidad del agua por gravedad por altura de agua. Y esto es igual a masa 2 por gravedad sobre área número 2. Es decir, podemos nuevamente hacer el mismo esquema que ya estábamos trabajando, que irá simplificando las gravedades para evitar este cálculo. Por ende, aquí nos quedaría entonces masa 1, que ya sabemos que por los datos nuestra masa 1 era de simple y sencillamente 2 kilogramos y la masa 2 de 3. Ahora ya no actúa la masa extra. Entonces aquí tenemos 2 dividido nuestra área número 1, que era 1 sobre 140, más densidad del agua, que es 1000, por la altura de agua, que es lo que ahora mismo necesitamos hallar, dividido 3 sobre 1 sobre 100. Entonces, haciendo el cálculo aquí, obtenemos 2 dividido 1 sobre 140, que nos daría 280. 280 más 1000 por la altura de H2O. Y esto es igual a 3 dividido 1 sobre 100. Entonces tenemos aquí 300. Es decir, 1000 por altura de H2O es igual a 300 menos 280, que nos daría 20. Entonces aquí altura de H2O es igual a 20 dividido 1000. Entonces, como vemos acá, nos daría un valor positivo, o sea que estuvimos exactamente en el punto correcto al decir que el émbolo 2 estaría por debajo del émbolo 1 cuando estén en equilibrio. Y en este caso vemos que estaría en 0,02 metros por debajo. Multiplicando por 100 obtenemos el valor en centímetros, o sea, hablando en la parte de centímetros, vemos que el émbolo 2 estaría a una altura de 2 centímetros nada más por debajo de nuestro émbolo 1. O sea que cuando se retire la pesa, la situación de equilibrio sería que el émbolo 2 está por debajo del émbolo número 1. Espero que hayan entendido correctamente este ejercicio y que puedan resolverlo en sus respectivos cuadernos. Nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias.